Hola, soy Adriana Cortés, jefa de actividades literarias de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y estoy con ustedes para darles una plática introductoria a El Divino Narciso, obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que la compañía Teatro La Rendija llevó al Festival de Teatro en España, en Almagro, en España, en este festival que se organiza cada año y, que cuenta con las representaciones del teatro de los siglos de oro, pues más destacadas. Soy autora también de la tesis de doctorado Cósmica y Cosmética, pliegues de la alegoría en Sor Juana Inés de la Cruz y Sor Juana y Pedro Calderón de la Barca, que dirigió mi querida maestra, notable sor juanista, Margot Glantz. La obra de Sor Juana, de quien por cierto estamos conmemorando los 325 años de su aniversario luctuoso, esta obra del Divino Narciso, es una obra muy compleja en el sentido alegórico y simbólico. Solo haré una breve introducción. Empezaré por decir que los autos sacramentales tienen sus antecedentes en formas teatrales que se representaban desde la Edad Media, cuando el Papa Urbano IV establece en 1264 la celebración de la fiesta del Corpus Christi. Hacia el siglo XIV se representaban los misterios y las moralidades, parientes cercanos de los autos sacramentales, piezas teatrales que se desarrollaron en el siglo XVI a través de creaciones como Gil Vicente, Sánchez de Badajoz, López de Yanguas o Timoneda. En la España de Carlos V, el cardenal Antonio Jiménez de Cisneros impulsó una renovación espiritual que consistía principalmente en volver accesibles los evangelios a una mayoría mediante la divulgación de su lectura por los humanistas. Eran tiempos de una transformación religiosa, tiempos de Erasmo de Róterdam, autor, entre otras obras, de Preparación para la muerte y discusión sobre el libre albedrío, cuya sombra, la de Erasmo de Róterdam, o sonrisa, se percibe en los inicios del género del auto sacramental, en tanto que estas piezas teatrales se proponían motivar a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas, hacer un examen de conciencia y modificar así su conducta. Eran tiempos también del Concilio de Trento, convocado en 1545 en respuesta a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Es en esta atmósfera espiritual cuando los autos sacramentales empiezan a desarrollarse. Se representaban el día de Corpus Christi con la finalidad de celebrar el sacramento de la Eucaristía, el más preeminente de la tradición cristiana, mediante el cual se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. Es este sacramento el asunto de los autos sacramentales. Se pretendía que al presenciar los autos sacramentales, el espectador conociera con una mayor profundidad el contenido de los evangelios. En el siglo XVII, el género del auto sacramental alcanzó su máximo desarrollo con Pedro Calderón de la Barca en España, aunque muchos otros incursionaron en él, entre los más destacados Lope de Vega, Tirso de Molina, aunque debo decirles también que ya en pleno siglo XX también escribió auto sacramental Pier Paolo Pasolini. Calderón escribió más de 80 autos sacramentales, a diferencia de Sor Juana, quien solo escribió 3, el Divino Narciso, el Cetro de José y el Mártir del Sacramento San Hermenegildo, todos ellos con sus loas correspondientes. Quevedo, Góngora y Calderón, los grandes poetas y dramaturgos del siglo de oro español, influyeron en Sor Juana. La crítica se ha referido a los vasos comunicantes entre el drama Eco y Narciso de Calderón de la Barca y el Divino Narciso de la Jerónima. Con todo, Sor Juana, en su condición de mujer, criolla, monja y novohispana, le confiere originalidad a su propia obra. Y por supuesto, bueno, pues al auto que nos ocupa esta tarde, el Divino Narciso, desde una perspectiva simbólica y alegórica. ¿Qué es una alegoría? Brevemente diré que este recurso literario, en el caso de los autos sacramentales, puede encontrarse tanto en el texto dramático como en el escénico.
en ese microcosmos teatral, donde los adornos, el vestuario y los recursos escénicos son sujetos a interpretarse en el ámbito de lo sintáctico y lo semántico, de acuerdo, claro, con el bagaje cultural de cada espectador. Según Angus Fletcher, la alegoría presenta distintos niveles de significados. En los autos sacramentales, la alegoría es muy importante, puesto que permite la unión de teología y poesía. Así, el asunto es el sacramento de la Eucaristía, pero los temas adquieren muchos niveles de significación en torno de este asunto. Se representa así el drama de la caída, la ruptura de la humanidad con el Creador, vinculados con el sacramento de la Eucaristía, pero a la vez se representan temas históricos, historias de amor, de celos o del conflicto interno en los seres humanos, tópico literario que en la Edad Media se conocía como psicomaquia. De los autos escritos por Sor Juana, el Divino Narciso ha sido el más estudiado por la crítica. La Jerónima lo escribió hacia 1688 y se estrenó en 1689 en Madrid. El mito de Narciso se resume así. Es el mito de Narciso que conocemos sobre todo a través de las metamorfosis de Ovidio. Hijo de la ninfa Liríope y del río Céfiso, Narciso era un joven de una belleza extraordinaria que permanecía insensible a los sentimientos amorosos de que era objeto. La ninfa Eco, quien estaba profundamente enamorada de él, fue rechazada por Narciso y era tanto su dolor que al verla sufrir, sus hermanas se indignaron y se quejaron con la diosa Némesis de su comportamiento indiferente y egoísta. El adivino Tiresias había profetizado que éste viviría mientras que no viera su propia imagen, que Narciso viviría mientras no viera su propia imagen. De modo que Némesis lo castigó, provocando que viera su imagen reflejada en las aguas de una fuente. Enamorado de su propia imagen, que era incapaz de poseer, Narciso se olvidó de comer y beber. Por consiguiente, se convirtió en la flor que lleva su nombre. Eco, quien por un castigo de la diosa Hera solo era capaz de repetir las últimas palabras de su interlocutor, al verse desdeñada por Narciso se entristeció y enflacó tanto que no quedó de ella más que su voz que se escuchaba en eco entre las montañas. Probablemente el mito de Narciso comenzó a cristianizarse hacia la Edad Media. Así lo afirma Jan Sesnek, quien dice que hacia el siglo XV dos textos, el Ovid Moralisé y el Ovidius Moralizatus, poema anónimo atribuido a un franciscano, el primero, y el segundo, el libro de Pierre Bersuire, explicaban desde un punto de vista cristiano las fábulas del libro de las Metamorfosis de Ovidio, escrito durante la Edad Media. Sesnek agrega que el Renacimiento heredó del Medioevo el método de interpretación basado en el descubrimiento de las verdades teológicas detrás de la máscara de las fábulas. Las loas eran piezas consideradas menores respecto del auto sacramental al que acompañan. Sin embargo, la crítica coincide en que la del Divino Narciso puede considerarse en sí misma una pieza teatral por su gran complejidad alegórica y simbólica. Los personajes alegóricos en este auto de Sor Juana, en el Divino Narciso, son Narciso, que representa a Cristo, la pastora, una pastora representa a la naturaleza humana, de quien Narciso Cristo se enamora perdidamente. Eco es el demonio que aparece con sus atributos soberbia y amor propio. Y bueno, pues aquí confluyen distintas tradiciones literarias. El misticismo de San Juan de la Cruz, que a mi parecer también confluye el género de la novela caballeresca, el Cantar de los Cantares, es decir, pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, y también en el auto aparecen otros dos personajes que son Gentilidad y Sinagoga, que representan a las culturas grecolatina y a la hebrea respectivamente. En mi opinión muy personal, en este auto Narciso Cristo, bien podría ser el caballero que busca a su dama en alguna novela caballeresca y que muere de amor por ella. En el auto de la Jerónima, Narciso, que representa a Cristo,
cae sobre las aguas de una fuente cuando encuentra reflejada sobre ella, sobre estas aguas cristalinas, la imagen de su amada naturaleza humana. Se suicida. Tema polémico en este auto, según la crítica, si tomamos en cuenta que Sor Juana era monja. Alexander Parker, un notable investigador, afirma que Cristo Narciso muere de amor por su trasunto, es decir, la naturaleza humana, y no se suicida. Y es que hay que comprender estas obras, los autos sacramentales, en su dimensión alegórico y simbólico. La caída de Narciso en la fuente podría interpretarse como el sacrificio de Cristo por amor a la humanidad. Esta interpretación desde un punto de vista teológico. Sor Juana, no olvidemos, después de todo era monja. La Jerónima se vale de una alegoría escénica de gran fineza para utilizar una palabra que tanto le gusta, fineza. Esta alegoría es la fuente que alegoriza lo mismo a la Inmaculada Concepción que la fuente bautismal y el cáliz del sacramento de la Eucaristía en la tradición cristiana. Personaje mudo en el auto de El Divino Narciso, la fuente es el lugar del encuentro entre Narciso Cristo y naturaleza humana, a la que redime al caer sobre las aguas puras. La notable sorjuanista Margot Glantz, profesora emérita de la UNAM, lo sabemos, reconoce en estas aguas impolutas el vínculo esencial entre el auto y la loa del divino Narciso, puesto que simbolizan en ambos un ritual de purificación. En la loa, la Jerónima alude a un ritual de purificación a través del agua, del símbolo del agua entre los mexicas, y en la tradición cristiana sabemos que el agua es un elemento purificador en el sacramento del bautismo y por extensión también podría simbolizar el agua, la sangre redentora de Cristo que purifica al creyente de la culpa del pecado, del pecado original en esta obra de Sor Juana, en el auto. En la loa de Sor Juana se dramatiza el tema de la conquista de América. Salen a escena América, Occidente, celo y religión, personajes alegóricos que representan, los primeros América y Occidente, a los mexicas y los segundos a los poderes peninsulares que llevaron a cabo la conquista. La sangre derramada se evoca en esta loa solo a través de la palabra. La sangre de los sacrificios mexicas es el símbolo que une a los aztecas o mexicas con su divinidad, el dios de las semillas en la loa, mientras que la sangre derramada durante la conquista de América tiene una connotación violenta en esta pieza teatral. En efecto, Sor Juana, dice Margot Glantz en Borrones y Borradores, defiende la conversión razonada y reprueba el uso de la fuerza hasta para la catequización, en este caso el requerimiento y las armas, como únicos medios para convertir al cristianismo a los indígenas. Al unir las distintas tradiciones en la loa y en el auto del divino Narciso, la mexica, la grecolatina, la hebrea y la cristiana, Sor Juana pareciera advertir al espectador sobre la no existencia de un solo Dios verdadero, que es el que predican celo y religión en esta obra de Sor Juana. Sor Juana se inclina más bien hacia la existencia de un Dios que en esencia es el mismo, ya sea el Dios de la tradición hebrea, de la tradición grecolatina, de la tradición mexica, un Dios que solo muda de traje en esta obra de Sor Juana. La Jerónima le corta así el vestido a distintos mitos y textos literarios para entregarnos una confección de alta costura, una obra de altos vuelos, la loa y el auto sacramental de El Divino Narciso. Y con esta muy breve introducción a esta magnífica obra de Sor Juana Inés de la Cruz, sirva nada más como una pequeña plática sobre esta probadita, esta cápsula que les entrega Teatro UNAM acerca de la puesta en escena que llevó la compañía de teatro La Rendija a Almagro, al Festival de Almagro en España. Muchas gracias
y que tengan buena tarde.